Pero seguro que se soluciona. Sí. ¿Este año? Este año no sé, pero... Más prórrogas. Exacto, se solucionará todo porque al final no tenemos más remedio que caer en una situación en la que todos nos llevemos bien, porque si no la otra alternativa es muchísimo más complicada. Pero que mejor no pensarla. Claro, lo que no sabemos es cuándo, pero seguro. Javier, comentabas... Los sustos pueden venir en cualquier momento, ¿no? Al final, el tema del Brexit, lógicamente, por lo que decíamos antes de esa internacionalización de determinadas compañías, en el caso concreto de Iberdrola, por un lado, le es positivo, pero por este lado, en el caso concreto del Brexit, pues toda esa incertidumbre que genera, pues puede penalizarle en algún momento, ¿no? Hablábamos antes de incertidumbre y de los fondos extranjeros que están, por ejemplo, en el capital de Red Eléctrica. ¿Qué opinión tienes, Felipe, de lo sucedido en tiempo de Zapatero con las renovables? Que yo lo comentaba como estando en una partida de póker, uno canta las 40. Se cambiaron las reglas del juego a mitad de partida y eso nos hizo mucho daño y obligó a muchos fondos internacionales a irse corriendo, y la imagen que vimos en el exterior ni te cuento. A ver, yo creo que ese tema daría para un programa entero. Para un programa entero, sí, porque es un tema que, pues bueno, pues que ha traído mucha cola, porque también afectó mucho, pues, a determinadas inversiones apalancadas que hubo por parte de, pues bueno, pues de personas físicas. Minoristas con sus huertos solares. Exacto. Sí. Lo que pasa que yo creo que, aunque se cambiaran las reglas de juego, y no estoy defendiendo la posición del gobierno, ahora explicaré un poco, pues, qué es lo que creo. También hubo un exceso de apalancamiento por el beneficio que atrae. Que se ofrecía, sí. Entonces, yo creo que fue un problema de diseño que en política es muy frecuente. El diseño original fue un regalo para inversores y aunque el objetivo final era el correcto y deseable, se estaban creando incentivos, yo creo que bastante perversos, es decir, era una sobresubvención muy alta. 7% creo recordar que se ofrecían. No, se llegaba a ofrecer más. Ahora sí que se ha quedado, bueno, después de cambios que ha habido por parte del ministro Sebastián y por parte de Soria, se ha reconocido una serie de inversión y de rentabilidad razonable, y se ha quedado ahora con el anteproyecto que teóricamente se aprobará en el 7%. Que no está mal, vamos. Claro, no, por eso te decía que aunque se modificaron las cosas que no se deben modificar, y si se modifican se tienen que hacer de una forma segura y ordenada, por eso España ha perdido con temas de arbitraje, pues por esta situación. Es que te daña mucho la imagen, Felipe, claro. Te daña mucho la imagen. Entonces, de alguna forma, pues bueno, la rentabilidad que se ha quedado en estos momentos con las modificaciones sigue siendo una rentabilidad muy atractiva. O sea, muy pocos activos te pueden dar ese tipo de rentabilidad durante estos últimos años. Pero, claro, si tú te has apalancado de una forma exagerada, pues al final, como tienes que devolver préstamo y intereses... Pues no te compensa. No, pues al final si te cambia el flujo de ingreso, pues al final no puedes. Entonces, pues se han llevado muy mala fama, pero como va a pasar también con los activos inmobiliarios en su momento, como va a pasar con el tema de la bolsa, entonces al final uno, por falta de conocimiento, coge una serie de prejuicios que al final, pues bueno, pues en verdad no tiene que ser así, sino que ha sido, pues bueno, hacerlo de una forma no correcta. Javier Domingo, ¿cuál es tu visión sobre lo sucedido con renovables? Pues mira, mi visión acerca de esto, yo creo, y no es que esté defendiendo en ningún momento, lógicamente, la actuación que se produjo a partir, sobre todo, del 2009, pero sí que es cierto que estábamos en una situación inicialmente comprometida, y ya hemos visto a toro pasado donde han sido unos años de una crisis tremenda, ¿no? No solo en España, sino a nivel mundial, con lo cual a nadie nos gusta que nos cambien las reglas de juego a mitad de partida, pero sí que es cierto que el entorno nos obligó a ello. Es decir, no solo se trataba de un tema puntual en España, sino la situación a nivel mundial era crítica, ¿no? Entonces se tenían que tomar medidas y, lógicamente, esta medida fue muy drástica, y aquí ya enlazo con lo que comentaba Felipe, porque la forma en la que se invirtió o se gestionó este tipo de activos pues no fue la más adecuada. Lo mismo, una situación similar con una mejor gestión, lógicamente habría golpeado mucho menos al gestor. Claro. Al inversor, pero lo que tienes es una situación tremendamente complicada, la peor que hemos visto en los últimos, en toda la historia económica, sobre todo de España, con una inversión hecha, como decía Felipe, mal estructurada, desde el principio hasta el fin. A ver, es que nos cogen una situación muy débil económicamente. Existía lo que se llama el déficit de tarifa, que se amplió enormemente. Entonces, es que
Es decir, pues se diseñó mal, pero antes de que siga corriendo en nuestra cortamos ruta, de raíz. Tienes que cortar. Entonces, pues de alguna forma se hizo una primera modificación, luego se hizo otra, y luego ha tenido muchas consecuencias para España, y en la factura también lo hemos notado. Es decir, España es un país que tiene muchas horas de sol, que tiene un suelo muy atractivo para construir todo lo que son plantas fotovoltaicas. Y tenemos muchísima menos capacidad que muchos países que tienen unas condiciones mucho peores. Entonces, no se entiende. Claro, se entiende porque se diseñó mal, hubo muchas modificaciones, no de repente se traslada una inseguridad muy grande y se paraliza totalmente este tipo de inversiones. Entonces, España en estos momentos, después de pues trasladar cierta seguridad y ya tener un poco convencido respecto al panorama que había, ajá, pues se van a empezar a hacer proyectos que ya se están haciendo, ya no de forma regulada, sino de forma no regulada, y entonces, pues bueno, pues en principio tiene un aspecto muy positivo. Para terminar, iba a poner sobre la mesa el tema ese. ¿Cómo le explicamos a alguien que estamos en el país con más horas de sol de Europa y no se aprovecha? Pues por esto mismo, es decir, porque el inicio del proyecto se hizo en unas condiciones extremadamente ventajosas para los inversores y muy complicadas para las arcas del Estado. ¿Y no se estudió antes? Bueno, piensa que en España la crisis, en España pues vienen muchas veces las cosas más tarde que en otros sitios. En España pues nos cogió la crisis pues... como siempre nos pasa. Exacto, algo más tarde, y entonces de repente explotó de tal forma que no haya más remedio que hacerlo así. Javier, cierras tú la tertulia. ¿Cómo explicamos esto? Teniendo tantas horas de sol y no lo aprovechamos. No, mira, yo me voy a saltar la pregunta, con tu permiso. Yo simplemente añadiría que como la situación que estamos viendo ahora respecto a las renovables o respecto a este tipo de activo, es que el inversor institucional está volviendo, lleva 3-4 años, 2-3 años intentando otra vez o entrando en el mercado nacional, lo cual es una buena señal. Noticia. Es una buena señal porque al final va un poco enlazado a lo que comentabas, de no se entiende como un país como España no tiene este tipo de infraestructuras. Pues sí que es cierto que tiene la necesidad, tiene el producto, y lo único que le faltaba era estructurar bien la inversión. Yo creo que en los últimos 2-3 años estamos viendo inversores cualificados que están entrando y que están creando este tipo de activo. Inclusive ya está llegando al inversor final a través de determinados vehículos que se distribuyen a través de las bancas privadas. Sí. Pues nos quedamos con las palabras de Javier Domingo, analista de la fintech valenciana Finline. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a vosotros. Y Felipe Albiol, banquero senior de Anban. Muchísimas gracias, Felipe. Gracias a vosotros también. Monserrate, consultora premium de avalada trayectoria en real estate, analiza su cartera y le propone la mayor rentabilidad a corto plazo. ¿Quieres poner en valor tus activos inmobiliarios? Contacta con nosotros y daremos cumplimiento a todas tus expectativas. Llama al 96 368 77 11 o en www.monserrateinmobiliaria.com. Monserrate, tus asesores inmobiliarios de confianza. Escucha todos los programas en plazaradio.es y en valenciaplaza.com. Suscríbete a nuestros canales en Apple Podcast, Spotify, iVoox y Google Podcast. Descarga la skill para Alexa de Plaza Radio o envía un WhatsApp al 605 66 36 70 para recibir cada nuevo episodio. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram.